Bueno, continuando con la derivación por fórmula, ahora nos encontramos con los casos propiamente de b a la n. Observemos la fórmula como se nos está indicando para trabajarla de manera adecuada. Inicialmente, a mí me gusta ponerles una constante, en este caso a, que se encuentra multiplicando. Después, el término v a la n. Como lo podemos ver en fórmula, v a la n, sabemos que las constantes, en este caso a, como lo tenemos aquí, se encuentra multiplicando al resultado final de la derivada, es decir, se va a conservar durante todo el proceso de derivación. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en algún momento que nos sea conveniente podemos multiplicar, no necesariamente hasta el final, sino quizá en algún momento donde se presente pues alguna simplificación o algún producto necesario. Bien, la derivada que nosotros tenemos para este caso específico de v a la n es f' de x igual a la constante, como ya lo conocíamos anteriormente, multiplicando al exponente el término v elevado a la n menos 1 por la derivada de b. Recuerda que siempre tendremos que derivar esta pequeña parte y obtener su derivada. Muy bien, si nosotros comprendemos esto, podemos pasar a ver algunos ejemplos del problemario que se te dejó para resolver. Consideré los más significativos para que pudieras tener un mejor panorama, una comprensión mucho mejor de cómo utilizar el formulario y de cómo realizar la derivada. Existen otros métodos que quizá más adelante podamos ver, si el tiempo nos lo permite, como la regla de la cadena. Pero en este caso vamos a hacer la derivación paso a paso, observando todo lo que debemos tener en cuenta y recordando muchas de las cuestiones aprendidas en cursos anteriores, principalmente de aritmética y de álgebra. Bien, vayamos a nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 1 corresponde al caso o ejercicio número 21 que tenemos en nuestro problemario. Bien, para este ejercicio observamos que la función f de x es igual al logaritmo, es un logaritmo de base 10, no presenta base, por lo tanto es de base 10, del número 6, es decir, argumento, logaritmo, base 10 con argumento 6 de x a la quinta. Pero ojo, ten en cuenta aquí algo muy importante. Esta parte de aquí, el logaritmo de 6, es independiente de x quinta, lo que significa que esta parte es una constante. Y recuerda, como hemos estado trabajando, las constantes cuando multiplican a una variable sencilla elevada a una potencia. Entonces, sin mayor preámbulo, haciendo un recordatorio de lo que nosotros ya conocemos, sabemos que el logaritmo de 6 se va a seguir conservando. Lo vamos a seguir conservando. Después también vamos a multiplicar a 5, recuerda que era a por n, a por n, a por n, por v a la n menos 1, 5 menos 1 por la derivada de b. Pero nota algo interesante, x, si y es igual a x, la derivada de y es 1. Por eso es que anteriormente mencionaba que no era necesario el utilizar esta parte. En este caso es un v a la n, pero donde x es una variable sencilla que no tiene caso escribir al lado su derivada, por lo tanto se hace de manera directa. Al observarlo de esta forma, entonces sabemos que podemos omitir el producto por 1. Por lo tanto, una vez comprendido esto, podemos continuar con los pasos aritméticos y algebraicos. 5 por leyes de logaritmos y además también por propiedad conmutativa, donde el orden de los factores no altera el producto, este 5 lo llevamos al inicio. Recuerda que siempre que tengamos constantes enteras o fraccionarias deben escribirse al inicio del logaritmo de 6 de x cuarta. Bien, por leyes de logaritmos, recuerda en tu formulario en la parte posterior tenemos las leyes de los logaritmos. Cuando tenemos una cuestión como esta,
donde n multiplica al logaritmo de a, recuerda que esto es igual al logaritmo de a elevado a la n, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que este 5 ahora lo tenemos aquí, lo tenemos como una potencia sin mayor problema, puesto que la ley de los logaritmos nos dice n logaritmo de a es igual al logaritmo de a la n, sin mayor dificultad. Por eso es que lo tenemos de esta manera. Bien, una vez comprendido que vamos a estar utilizando todo el tiempo leyes de logaritmos, de radicales, de exponentes, potenciación, factorización, racionalización, etcétera, etcétera, también será importante que tengamos en cuenta que algunas veces se podrán realizar las operaciones y otras no. Por lo tanto, en este caso, si tenemos logaritmo de 6 a la quinta, bueno, basta con resolver en este caso esta pequeña operación, puesto que no tiene mayor problema. Si dejáramos nuestro ejercicio de esta manera, sería correcto. Sin embargo, conviene que nosotros terminemos los ejercicios hasta su última expresión, cuando se pueda, puesto que en algunas ocasiones los ejercicios son tan complejos en su estructura que llega a ser un poco difícil reescribirlos en una situación o en una expresión mucho más sencilla. Para este caso, 6 a la quinta equivale a 7776 de x cuarta, y este vendría siendo nuestro resultado sin mayor problema. Ok, estamos bien. Ahora vamos al ejemplo número 2. El coseno de 45x a la 10. Coseno de 45 es una constante. Recuerda, es una constante. Que no te sorprenda verlo como un término trigonométrico, puesto que es una constante y se puede manejar, como lo hemos visto anteriormente, como si fuera a, un término a. Entonces nosotros tenemos en esta expresión algo así como a v a la n. Perfecto. Sin embargo, nosotros podemos observar en nuestro formulario de geometría y trigonometría, en la tabla de los ángulos notables, que el coseno de 45 equivale a la raíz de 2 sobre 2. Para este ejercicio me convendrá cambiarlo para poder hacer algunas operaciones de reducción al final. Muy bien, una vez entendida esta parte, podemos empezar ya a derivar. Hasta este momento no lo hemos hecho, simplemente mencioné lo de cambiar coseno de 45 por raíz de 2 sobre 2 por ser un ángulo notable. Aplicamos nuestra fórmula a por n por b a la n menos 1, pero una vez más es una variable sencilla cuya derivada es 1, por eso es que el 1 no se escribe aquí. Realizamos las operaciones, ya tenemos nuestro resultado, en este caso, que es 5 veces la raíz de 2 de x a la 9. ¿Pero por qué 5? Muy bien, por propiedad conmutativa, en este caso, y también distributiva, este 10 que se maneja como un entero se divide entre 2. 10 entre 2 te da este 5. Muy bien, la raíz deberá escribirse después. Recuerda, siempre enteros después raíces. Si te salió una fracción, la fracción podrá ir al inicio, no la raíz. Las raíces siempre van después de enteros o fracciones de x novena. Pero nosotros a lo mejor queremos simplificar un poco más esta expresión y entonces ocupamos las leyes de los radicales. Observa lo que tenemos aquí al lado. Tenemos 2 por 5 al cuadrado x novena. Muy bien, pues este 5 que teníamos originalmente lo ingresamos a la raíz. Anteriormente nosotros ya habíamos visto algunos ejemplos en límites y en algunas otras derivadas donde esto se podía hacer. Y esto se debe a la ley de los radicales, que nos dice que si a es un entero que va a entrar a una raíz con índice n y radicando b, bueno, en el momento de entrar, entrará multiplicando
pero además con la misma potencia multiplicando al radicando, pero con la misma potencia que indica el índice. Y es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que este 5 que tú tienes aquí entra como 5 al cuadrado, puesto que la raíz es cuadrada, multiplicando al 2 que ya se encontraba dentro. Por eso 25 por 2 te da 50 de x novena, que es el resultado de haber aplicado v a la n. Bien, si nosotros hubiéramos dejado nuestro resultado de esta manera, es correcto. Sin embargo, si nosotros queremos dar un resultado mucho más adecuado, lo ideal sería escribirlo de esta manera. No siempre es conveniente, algunas veces conviene más dejarlo como se encuentra al principio para realizar algunas operaciones de reducción. Eso lo veremos en algunos ejemplos un poco más adelante. Vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 tenemos el ejercicio número 27 de nuestro problemario. La mayoría de nuestros ejercicios son casos v a la n algo complejos. Conforme avanzamos se van haciendo más y más difíciles en el sentido de su solución. Sin embargo, si nosotros conocemos las fórmulas y cómo debemos aplicarlas, lo único que debemos tener en cuenta son los procesos algebraicos y aritméticos. Y para ello, en este tutorial, siempre les estaré recordando cómo es que se deben utilizar y en qué momento se ocupan. Bien, tenemos f de x que es igual a una suma. Hay una función. En este caso, la suma se presenta para todos los elementos de dicha función. F de x es igual a la raíz de x más una raíz quinta de x a la menos 2 más 1 sobre la raíz cúbica de x menos 1 más 2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Antes que nada, cambiar las expresiones de radical a potencia. Vamos a hacer un recordatorio aquí de qué es lo que se debió haber hecho. Cuando nosotros tenemos una raíz, en este caso con índice n, y dentro, en el radicando, recuerda, esta parte se llama radicando, hay potencia, nosotros vamos a cambiar de tal manera que tengamos en forma de potencia a la m sobre n. Hay que recordar esto, muy importante, que no se nos olvide, porque constantemente lo estaremos empleando. Muy bien, también hay algunas otras cuestiones, en este caso de las leyes de los exponentes, que también tenemos que tener en cuenta. Recordemos la ley del recíproco del inverso. Cuando yo tengo una expresión base a la menos n, siempre convendrá reexpresar como potencia positiva escribiéndolo de manera inversa. Si antes lo teníamos negativo, ahora lo tenemos positivo. Es decir, originalmente nosotros teníamos una expresión donde a la menos n se encontraba sobre 1. Sin embargo, dimos la vuelta, es decir, invertimos. Observa cómo se invierte. El 1, que era denominador, ahora es numerador, y el numerador ahora es denominador. Sin embargo, los signos de la potencia cambian. Y también ten presente algo importante. Ten presente que comúnmente esto no se escribe así. Aparecen de esta manera. Si el caso hubiera sido contrario, que la potencia negativa se hubiera encontrado en esta parte, pues bueno, ahora será positiva al ir de esta otra manera y convertirse en una potencia de base entera. Con estos dos recordatorios de ley de los radicales y de exponentes, podemos solucionar fácilmente una cantidad enorme de ejercicios sin mayor dificultad. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio entonces, y sabemos que tenemos aquí x a la 1 medio. X a la 1 medio porque dentro del radicando tiene potencia 1 y la raíz es cuadrada. Recuerda que el cuadrado no se escribe, sin embargo se entiende que la raíz es cuadrada. Más x a la menos 2 quintos más 1 sobre x a la menos 1 tercio más 2. Y aquí aparece
nuestra regla del recíproco. No nos conviene tener esta expresión como denominador. Habrá que emplearla como un numerador al subirla. Y para ello, bueno, al hacer este procedimiento, la potencia ahora es positiva. Recuerda eso, muy importante. Y entonces el ejercicio se ve un poco más sencillo que como originalmente se estaba presentando. Y para ello, bueno, las potencias, sin importar que sean fraccionarias, se seguirán trabajando de la misma manera. Aquí hay que hacer un recordatorio sobre la regla del 1 disfrazado. Recuerda que la unidad se puede disfrazar o se puede reescribir matemáticamente hablando como cualquier cantidad que se divida sobre sí misma. Entonces el 1 se puede escribir como a sobre a, se puede escribir como 2 sobre 2, se puede escribir como la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 3. La unidad siempre es equivalente a la división de toda cantidad sobre sí misma. ¿De acuerdo? Y esto nos conviene utilizarlo mucho dentro de lo que son las fracciones para facilitar su solución. Bien, con este recordatorio entonces podemos realizar el proceso de derivación propiamente. Date cuenta que hasta este momento no he ocupado la comilla de derivación porque no hemos derivado, simplemente estamos reexpresando la función. Una vez ya entendido esto, vamos a comenzar a derivar. Tenemos un medio, ocupando ya nuestra formulita, por v, en este caso un medio, que es n porque aquí la constante era 1, un medio, por x al 1 medio menos 1, más menos 2 quintos, porque aquí el coeficiente, la constante original es 1, es como si estuviera multiplicando aquí al principio, menos 2 quintos por x a la menos 2 quintos menos 1, más x, en este caso, a la 1 tercio menos 1, obviamente, con el 1 tercio al principio, 1 tercio de x a la 1 tercio menos 1 más 0. Recuerda, la derivada de cualquier constante siempre es 0, por eso es que la puse aquí. No tendría caso haberla escrito, pero es un recordatorio. La derivada de cualquier constante es 0. Bien, ahora, observa lo siguiente. Observa que aquí tenemos un medio menos 2 medios, menos 2 quintos menos 5 quintos y 1 tercio menos 1 tercio. El 1 original que nosotros estábamos manejando lo convertimos a fracción para que sea mucho más fácil de trabajar. Cuando trabajemos en las potencias fracciones, ya sea ahora en cálculo diferencial o en cálculo integral, esto es lo más conveniente para que nosotros tengamos facilidad en la solución del ejercicio. Si nosotros ya entendimos esta parte, bueno, pues realizaremos las operaciones de una manera también muy sencilla. Si continuamos conservando los coeficientes, en este caso fraccionarios, y las potencias las reducimos, 1 medio menos 2 medios equivale a menos 1 medio. Menos 2 quintos menos 5 quintos, signos iguales se suman, en este caso conservando también el signo, menos 7 quintos. 1 tercio menos 3 tercios, recordemos, signos distintos se restan, conservando el signo del mayor, en este caso 3 tercios es el mayor. 1 tercio menos 3 tercios, menos 2 tercios. Correcto. Entonces observamos las potencias que tenemos, menos 1 medio, menos 7 quintos y menos 2 tercios. Y, como lo habrás deducido ya, estas potencias tendrán que hacerse positivas. No conviene que las tengamos aquí de esta manera, por lo tanto, tendrán que hacerse positivas. Bueno, sin embargo, nosotros podemos realizar primero el producto, como lo tenemos aquí, de 1 por x a la menos 1 medio. Recuerda que ya lo hemos hecho anteriormente, en un tutorial anterior. Sabemos que cuando multipliquemos fracción por una cantidad entera, en este caso x a la menos 1 medio, x a la menos 7 quintos y x a la menos 2 tercios, son cantidades enteras no fraccionarias. Para ser fraccionarias deberían estar sobre alguna cantidad, en este caso no lo están, y multiplican al numerador únicamente. Por eso en el siguiente paso ya tenemos x a la menos 1 medio, en este caso 2x a la menos 7 quintos y x a la menos 2 tercios. Muy bien, y conservamos los denominadores sin mayor problema. Ahora sí, sabiendo que las potencias son, en este caso,
negativas, vamos a escribirlas positivas al cambiarlas del numerador al denominador. Recuerda que para hacerlo, en cada fracción no debe haber sumas ni restas. Estos signos que tenemos aquí de menos y más indican la suma y la resta de las operaciones en sí de cada elemento. Sin embargo, dentro de cada fracción no puede haber una suma o una resta, o no podría mover los elementos, como en este caso x a la menos 1/2, 2x a la menos 7/5 y x a la menos 2/3 muestran, en este caso, operaciones de multiplicación para cada fracción. Puedo moverlos sin mayor dificultad. Por lo tanto, en nuestro siguiente paso observamos que ya se encuentran en los denominadores con signo positivo. Y finalmente, para que este ejercicio sea terminado, basta con que nosotros reconvirtamos de forma, en este caso, de potencia fraccionaria a raíz. Recuerda que el denominador de una potencia fraccionaria indica la raíz que se va a trabajar, en este caso una raíz cuadrada, una raíz quinta y una raíz cúbica, mientras que el numerador indica la potencia que el radicando tiene dentro de la raíz. Por eso aquí tenemos 2x a la 1/2, 5x a la 7/5 y 3x a la 2/3. En este caso, o mejor dicho, para estos tres ejemplos, hemos visto que b a la n no tuvo mayor dificultad, y no la tuvo porque los términos v son para variables sencillas. En todos los casos vemos que aparece únicamente x elevada a una potencia. En los siguientes ejemplos veremos que v ya no nada más será una variable sencilla, sino que habrá términos que representen sumas, restas, raíces, es decir, compuestos que vuelvan un poco más complicados los ejercicios, mas no por ello difíciles de resolver. Más adelante vamos a ver otros ejemplos. Ahora veremos el ejemplo número 4, que en nuestro problemario se presenta como el número 30. F de x, que es igual a menos la raíz cuadrada de 8, que multiplica al binomio 2x más 13 elevado a la menos 1. Como nos podremos dar cuenta en este momento, esta expresión representará a v a la n. Bien, date cuenta que ahora b está representada por dos términos, por la suma de ellos. Como anteriormente había explicado, v puede representar diversas expresiones, raíces, logaritmos, incluso funciones trigonométricas compuestas de más de un elemento, en este caso 2x más 13, y se encuentra elevado a la menos 1, donde en este caso menos raíz de 8 representaría a la constante a, lo que hemos venido trabajando anteriormente. Muy bien, una vez de que nosotros entendemos que v a la n se presenta en este caso, procedemos a emplear la fórmula. Y para ello sabemos que tenemos a por n por v a la n menos 1, y he aquí donde ya tenemos algo también muy importante, por la derivada de b. En nuestro formulario aparece la notación de Cauchy de xb, pero nosotros podemos simplificarla, como ya habíamos visto, por db. Dxb es lo mismo que db. Recordemos, dx dxb es lo mismo que decir db, que es una expresión un poco más sencilla de utilizar y de comprender. Bien, una vez ya analizado esto con nuestro formulario en mano, una vez más tenemos a por n por v a la n menos 1 por la derivada de b. Recordemos que si esta expresión es b, inmediatamente su derivada se encuentra aquí. Importantísimo que todo el tiempo ocupemos símbolos de agrupación, paréntesis, corchetes o bien llaves de ser necesario. Una vez que nosotros tenemos esta sección ya como parte de nuestro formulario aplicado, bueno, pues procedemos a resolver simplificando. En
este caso tenemos menos raíz por menos 1, la expresión menos por menos daría por resultado más. Bien, y aquí es importante que tengamos en cuenta nuestra propiedad conmutativa. Observa que tenemos varios factores desacomodados. Por ejemplo, este 2 es un entero, este 2 que tenemos aquí, este menos raíz de 8 funcionaría también como entero, y menos 1 también funcionaría en todo caso como un entero. Por lo tanto, podríamos multiplicar directamente sin mayor complejidad, respetando el binomio, en este caso con potencia menos 2, puesto que tenemos menos 1, signos iguales, se suman en este caso menos 2. Muy bien, en este caso tenemos 2 veces la raíz de 8. Recuerda, las cantidades enteras como tal, en este caso ya, no teóricamente, porque la raíz de menos 8, o la raíz de menos raíz de 8, funcionaría como un número racional, y el 2 es el entero que se debe escribir al inicio. Por lo tanto, lo escribimos de esta manera. Recordarás que anteriormente vimos también la regla del recíproco, donde menos 2 no es correcto tenerlo en esta parte, sino que lo llevaremos al denominador. Muy bien. Una vez ya escrito en el denominador, vemos que tenemos 2 raíz de 8. Esto ya funcionaría como un resultado. Sin embargo, si queremos simplificar un poco más, recuerda que en un momento dado 2 puede ingresar a la raíz multiplicando por leyes de los radicales. Si la raíz es cuadrada, entra al cuadrado. Recuérdalo. Por lo tanto, ingresa como 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 8. Bueno, en este caso 2 al cuadrado es 4, mejor dicho. 2 al cuadrado es 4 por 8, 8 por 4, 32. 32. La raíz de 32 sobre 2x más 13 al cuadrado sería el resultado más adecuado para este ejercicio. Bien, continuando ahora con el ejemplo número 5, que para nuestro problemario es el número 31, tenemos la expresión logaritmo de base 4 con argumento 256, que multiplica a un polinomio de 3 términos, un trinomio, 7x octava más 10x menos 11 a la sexta. Bueno, antes que nada identifiquemos a la constante. Observemos que el logaritmo de base 4 de 256 es una constante. Quizá una pregunta que te hayas hecho es si podemos ocupar números con decimales. Lo correcto es ocupar fracciones, o bien raíces, o potencias, o productos, y en todo momento evitar el uso de los números decimales. Esto debido a que pueden ser inconmensurables, es decir, pueden tener una infinidad de decimales después del punto. Por lo tanto, no es conveniente utilizarlos. En este caso aparece un logaritmo. Y recordemos rápidamente algunas características rápido de los logaritmos. Recordarás que si tenemos a la n igual a b, esta era nuestra forma exponencial, y que si ocupábamos logaritmo de la misma base, en este caso a, cuyo argumento es el resultado de la potencia, y el resultado total del logaritmo es la potencia, tenemos que esta es la forma logarítmica y la forma exponencial. Muy bien, pero tengamos en cuenta también aquí algo interesante e importante. Date cuenta entonces que esta base elevada a la n es b. Por lo tanto, esta base elevada a la n nos debe dar b. Si nosotros observamos nuestro ejercicio, logaritmo de 4, en este caso, logaritmo de base 4 de 256, aquí tendríamos que hallar una potencia n, es decir, 4 debe estar elevado a la potencia n y el resultado debe ser 256. ¿A qué número
¿A qué exponente debo elevar 4 para que me dé 256? 4 a la cuarta nos da 256. Por lo tanto, el resultado del logaritmo base 4 con argumento 256 es 4, con lo que podemos decir que este logaritmo lo podemos simplificar escribiendo 4, y eso es lo que observamos acá. Por eso es que en lugar de escribir logaritmo de base 4 de 256, escribimos 4, y eso nos simplificará mucho el trabajo. Hay que entender que en algunos casos es posible hacer este tipo de operaciones, en otros no, por lo tanto el logaritmo se tendrá que conservar. Muy bien, entonces, una vez comprendida esta situación con los logaritmos, podemos continuar con nuestro trabajo, propiamente en nuestra función, para que obtengamos la derivada que nos están solicitando. 4, que está multiplicando el trinomio elevado a la sexta. Yo les escribo todo paso a paso, sin embargo, ustedes pueden simplificarlos o evitarlos porque se sobreentiende que en un momento dado lo están haciendo. Yo los escribo para que ustedes comprendan de dónde nos están saliendo ciertas cantidades que estamos escribiendo, y en base a la aplicación de la fórmula tenemos A por N por V a la N-1 por la derivada de B. Recuerda, en este caso tienes B e inmediatamente después tendrás aquí al lado, de acuerdo a la fórmula, la derivada de B. Si eres observador, en todas las fórmulas que tenemos en nuestro formulario general aparece dB, lo que significa que tendremos que derivar la parte B, o bien du, que significa que tendremos que derivar la parte u, como lo veremos más adelante en el uso de otras fórmulas. Bien, una vez de que nosotros ya hemos aplicado la fórmula, recuerda que en el momento que apliques la fórmula deberás agregar la comilla de primera derivada. Muy bien, recuerda que esta expresión es la derivada de Lagrange. Una vez de que tú ya hiciste esto, pues procedemos en este caso a desarrollar las operaciones aritméticas y algebraicas. En este caso es importante que hagamos la siguiente observación. Observarás que esta parte, la derivada de B, no tiene potencia. Como tal, fuera del paréntesis no hay potencia, por lo tanto se puede multiplicar. No así el trinomio, porque tiene una potencia. En el momento de tener potencia no es posible multiplicar, dado que primeramente tendríamos que resolver esa potencia, y una vez ya resuelta y simplificada podría multiplicar. Por lo tanto, esta expresión no nos permite ser multiplicada. Sin embargo, 56x a la séptima más 10, que se está manejando como un solo término al estar dentro de un paréntesis, puede multiplicar tanto a 6 como a 4. Por eso es que en la siguiente expresión tenemos 24 que multiplica al binomio, y después ya tenemos al trinomio elevado a la quinta, puesto que al aplicar 6 menos 1 de fórmula tenemos a la quinta, y bastará simplemente multiplicar 24 por 56 para obtener 1344x séptima, 24 por 10 para obtener 240, y el trinomio que se encuentra elevado a la quinta. Si quisieras simplificar más esto, no es posible, puesto que por lo contrario, la terminología se haría mucho más grande y compleja, puesto que al resolver el trinomio a la quinta obtendríamos muchísimos términos que multiplicarían al binomio, y por lo tanto la expresión no tendría caso en el sentido de resolverse para ser simplificada. De ahí la importancia de la derivada, que nos brinda la oportunidad de tener términos simplificados, términos que en un momento dado ya están factorizados y que en operaciones mucho más complejas puedan ser reducidos aún más. En este caso, nuestro resultado es este. Sin mayor problema, así es como lo debemos dejar. Veamos ahora el ejemplo número 6, que es el número 33 de tu problemario. En este ejercicio aparece una expresión en la función como una diferencia, es decir, tenemos este primer término
un polinomio elevado a la séptima que multiplica a la constante 5 y después menos un binomio a la menos 1 que está multiplicando la constante 2. Por lo tanto, aplicaríamos la propiedad que nosotros ya utilizamos anteriormente y que es la número 3, donde se debe derivar a cada uno de los términos por separado. El primero de ellos tendría que ser, aplicando la fórmula b a la n, 5 por 7 por el polinomio a la 7 menos 1 por la derivada de b. Una vez más, y recuerda que esta expresión que tienes aquí es b y que inmediatamente después aquí obtendrás su derivada de b. Muy bien, y ahora del otro lado tenemos algo semejante. Tenemos a por n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Una vez más tenemos b y aquí tenemos su derivada. Ahora bien, podemos multiplicar. Recuerda, 5 por 7, 35. En este caso, por el polinomio a la sexta, yo dejo esta expresión, pude haberla escrito, pero ahorita lo vamos a hacer para no complicarnos. Luego tenemos este 3 por menos 1 y por 2. 3 por menos 1 y por 2 nos da menos 6. Y tenemos anteriormente un signo negativo también. Y conservamos en este caso el binomio a la menos 2, puesto que la expresión del exponente menos 1 es menos 2. Ahora, podemos hacer un reacomodo. Recordemos que la parte que no tiene potencia, en este caso, en esta expresión menos 10x a la cuarta menos 14x más 6, es todo un término, por estar dentro del paréntesis, que no tiene potencia fuera de él. Por lo tanto, puede multiplicar. Y lo moveremos, como se observa aquí, al lado del 35 que obtuvimos anteriormente. Lo que significa que 35 tendrá que multiplicar a cada una de las constantes que se encontraban en este trinomio, obteniendo así menos 350x cuarta menos 490 más 210. Recuerda que en este caso el polinomio que tiene potencia se deberá respetar quedando totalmente sin alteraciones. Ahora, en nuestra siguiente expresión tenemos que menos por menos es más. Muy bien, el 6 que tenemos aquí pasa exactamente igual. No tenemos ningún problema. Ahora tenemos una potencia menos 2, recordemos por la regla de los recíprocos que esta deberá ser escrita de manera que se encuentre en el denominador. Esto siempre y cuando los factores, en este caso, pues sean más que evidentes. Si hubiéramos tenido una suma de términos, es decir, menos 6 más 3x menos 1 a la menos 2, no hubiéramos podido realizar este paso. Recuerda que es una propiedad que nada más se permite hacer para multiplicación y división. En este caso, el producto de menos 6 por el binomio a la menos 2 me permite reescribir la expresión con exponente negativo en el denominador. Y una vez ya acomodando esas expresiones, bueno, podríamos realizar una operación muy sencilla para simplificar un poco más. Si observas el resultado, bueno, nos expresa algo interesante. Observarás primero esta parte de aquí. Es como si fuera una fracción escrita sobre 1. Bien, y para ello recordemos un poco las fracciones. A sobre b menos c sobre d, tal cual lo tenemos aquí. Expresión, toda esta expresión de los factores sobre b. En este caso tenemos una resta, pero para nuestro ejercicio es una suma, más c sobre d, y el producto es cruzado. A por d, b por c y b por d, de tal manera que escribamos AD. Muy bien, en este caso más respetamos la operación,
b por c. Y finalmente el producto de los denominadores, BD. Y es así como podrás identificar rápidamente por qué tenemos esa expresión. 3x menos 1 al cuadrado que está multiplicando, es decir, como d, pasa al otro lado multiplicando a toda esta expresión que funcionaría como el término a. Por eso tenemos a por d, en este caso 3x menos 1 al cuadrado por todo lo que teníamos originalmente. Obsérvalo. Más b por c. 1 por 6. b por 6. b sería el 1, c 6. Muy bien. 1 por 6, 6. Todo queda como un numerador sobre el producto de los denominadores. 1 por 3x menos 1 al cuadrado, bueno, pues sigue siendo 3x menos 1 al cuadrado, y es así que obtenemos una sola fracción o una sola expresión de cociente o racional. Y es más entendible su uso, así como su resultado. Veamos otras expresiones de nuestros ejemplos. Y cualquier cosa, recuerda que es importante que practiquemos y que recordemos también lo que tenemos en nuestros formularios de fracciones, de errores más comunes, de trigonometría, así como de cálculo diferencial y de geometría analítica. Ahora tenemos el ejemplo número 7, que corresponde al número 35 de nuestro problemario de derivadas. El caso se presenta como f de x, que es igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 9x séptima más 7 sobre la raíz cuadrada de 8x. Bien, anteriormente hemos comprendido que existen algunas ocasiones en las cuales es conveniente pasar de un exponente fraccionario a raíz, o bien de la forma de raíz a un exponente fraccionario. En este caso, conviene que los denominadores los reescribamos como potencias fraccionarias. Para eso debemos tener presente que si tenemos 9x séptima y 8 a la x, bueno, en este caso 8x, ambos 8x, ambos están escritos a la primer potencia, y nuestra raíz es del tipo cuadrada, una raíz cuadrada. Por lo tanto, la expresión se presenta como 9x séptima a la 1 medio y 8x a la 1 medio sin mayor problema. Y una vez identificado esto, podemos emplear también la ley del recíproco, que nos indica que podemos subir estas expresiones al numerador. Con lo cual, bueno, el proceso de derivación se hará más sencillo. Esto porque podemos identificar el caso v a la n de una manera más fácil. Entonces, si teníamos un medio y un medio en el denominador y hemos ocupado la propiedad inversa del recíproco, ahora subirán al numerador con una potencia de tipo negativa. Y es el momento justo donde tenemos que aplicar nuestra fórmula v a la n. Para ello, y sin hacer ya tanto uso de leyendas adicionales, vamos a hacerlo de una manera pues más directa. Tenemos 2 por menos 1 medio por 9x séptima, que es v a la n menos 1. Recuerda que cuando tenemos fracciones conviene cambiar el 1 a la forma fraccionaria para resolver de una manera más sencilla. Y por la derivada de b, la derivada de 9x séptima la debemos tener aquí al final. Ahora, también tenemos en el siguiente elemento 7 por menos 1 medio por v a la n menos 1, mismo caso, como estamos ocupando fracciones, bueno, el 1 se disfraza en este caso de 2 medios, por la derivada de b. Aquí tenemos la derivada de b, recuérdalo. En el primer caso, bueno, en el primer elemento, teníamos derivada de b 63x sexta, y ahora tenemos derivada de b 8. Recuérdalo. 7 por 9, 63. 7 menos 1
x sexta. Derivada de 8x, bueno, pues 8. En este momento podemos decir que hemos derivado. Sin embargo, lo que nos hace falta es simplificar. Y para ello pues tenemos que utilizar álgebra y aritmética con el objetivo de que nuestro ejercicio quede más compacto y se vea pues más lúcido, se vea mucho mejor. Entonces empezamos a acomodar todos nuestros términos de tal manera que tenemos 2 por menos 1/2 por la expresión que no tiene potencia, y cuando digo que no tiene potencia me refiero a que fuera del paréntesis no hay potencia, por la expresión que sí la tiene, en este caso menos 1/2 menos 2/2 como potencia que todavía no resolvemos de 9x séptima, más 7 por menos 1/2 por la expresión 8 que no tiene potencia y además es una constante que puede multiplicar. Recuerda, por propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, y por la expresión 8x menos 1/2 menos 2/2 que aún no resolvemos pero que sí tiene potencia. En el momento de multiplicar 2 por menos 1/2 por 63x sexta, nos daremos cuenta que 2 entre 2 se anula puesto que es la unidad, no así el signo negativo que ahí sigue y multiplica a 63x sexta, que a su vez multiplica a 9x séptima que está a la menos 3/2. 7 por menos 1/2 y por 8. Tenemos ahora la expresión más por menos, bueno, menos 7/2 por 8 que todavía no he multiplicado y que a su vez multiplica a 8x que está a la menos 3/2. Y en este momento también nosotros ya identificamos que al tener una expresión de potencia negativa, esta puede escribirse en el denominador por la ley del recíproco, como lo vemos aquí. Sin embargo, también lo escribimos ya directamente como una raíz. Recuerda que en este caso el denominador de la potencia 2 indica que la raíz es cuadrada, mientras que el 3 del numerador indica una potencia de todo el radicando. En este caso 9x séptima al cubo y 8x al cubo, mientras que en la parte del numerador en este caso tenemos menos 63x sexta porque no hemos movido nada, sigue en nuestro numerador, y 7 por 8. Recuerda que esta parte ya la hemos trabajado cuando tenemos entero por fracción. 7 por 8, 56 negativo. Ese sería el resultado de nuestra operación. Quizá algunos quieran ingresar el número 2 a la potencia, sería válido. Sin embargo, también tendríamos que resolver pues lo que tenemos aquí adentro. 9 al cubo, x a la 3 por 7 sería x a la 21. 8 al cubo y x al cubo pues sería x cúbica. Mientras que multiplicamos por 2. Podríamos simplificar también de esta manera, sin embargo, creo conveniente que si nosotros la dejamos también escrita de esta forma, no tenemos mayor problema. Ahora vamos a otro ejercicio. El ejercicio es el número 8 y corresponde al número 37 de tu problemario. Para ello observamos que tenemos 17 sextos de 5x al cubo menos 7x cuadrada menos 8 escrito como denominador, y además la expresión es negativa. Por lo tanto, cuando tú observes expresiones de este tipo escritas de esta manera, pues 17 sextos lo podemos reescribir de esta manera y será exactamente lo mismo, sin olvidar el signo negativo. Ahora, nosotros también estamos observando aquí que tenemos el término menos 8. Por lo tanto, menos 8 debería subir por ley de los recíprocos y ahora es positivo. Obsérvalo. Lo subimos al numerador. No es que se encuentre en el denominador y cambiamos nada más el signo. No, se encuentra ahora multiplicando a 17, pero como nosotros reescribimos 17 sextos, lo correcto es escribir la expresión de esta manera para poder ocupar nuestra fórmula v a la n. Bueno, a continuación multiplicamos aplicando ya la fórmula menos 17 sextos por 8 por v a la n menos 1 por la derivada de b. Está por demás que recordemos algunas cosas y nosotros ya sabemos que 15x cuadrada menos 14x corresponde a la derivada de 5x al cubo menos 7x cuadrada. Muy bien, en este momento, bueno, pues ya hemos aplicado nuestro formulario y podríamos decir que el cálculo
en este caso el diferencial, hasta aquí termina. Sin embargo, tenemos que resolver algunas operaciones y simplificar para llegar a un resultado más decoroso, mucho más compacto y que pueda ayudarnos, si es que llegara a ser el caso, de tener operaciones más complejas, de utilizarlo de una mejor manera. Bueno, vamos a multiplicar entonces las expresiones que así lo permitan. En este caso, menos 17 sextos por 8. Lo multiplicamos y simplificamos. Recuerda, es importantísimo siempre que las fracciones se simplifiquen. En el momento que se pueda hacer, debemos hacer esto, valga la redundancia, por el hecho de que nos va a hacer más fácil el proceso de simplificación. Ahora tenemos 15x al cuadrado menos 14x. Bueno, como no tiene potencia fuera del paréntesis, lo colocamos a un lado. Y finalmente la expresión que tiene potencia, puesto que esta tendría que resolverse, pero ya hemos visto que no conviene hacerlo porque los términos se harán mucho más y de hecho complicarán un poquito el hecho de simplificarnos. Lo que nosotros queremos hacer es simplificar, y si desarrollamos un binomio a la séptima, pues obtendremos muchos términos y por tanto una expresión demasiado grande. Bueno, en este sentido, una vez ya hecho esto, pues multiplicamos. Menos 68 tercios por 15x cuadrada por menos 14x. Obtenemos estas expresiones que tenemos aquí. Pero como lo he mencionado antes, conviene primero escribir las expresiones positivas y después las negativas. En la propiedad conmutativa de la suma y la resta no hay problema siempre y cuando nosotros respetemos los signos que tenemos y los movamos junto con los términos. Para ello tenemos 952 tercios de x menos 340x cuadrada y que multiplica el binomio a la séptima. Bien, y recordarás que también tenemos aquí una expresión, en este caso 340x cuadrada sobre 1, y podemos aplicar nuestro producto cruzado que habíamos estudiado anteriormente. Donde tenemos 952 por 1, 340 por 3, y el producto de 3 por 1. Esto para simplificar la operación y tener un término mucho más sencillo. Tenemos entonces 952x menos 1020 de x cuadrada sobre 3, que multiplica al binomio a la séptima. Este ya podría ser uno de los resultados que nosotros queremos. Sin embargo, si nosotros queremos expresarlo de otra manera, recuerda que siempre cuando no exista algún coeficiente, alguna constante antes de una expresión en un numerador, este es 1. Entonces, sabiendo que es 1, corresponde a un tercio, y es un tercio lo podemos reescribir de esta manera, y los demás términos seguirán en su misma posición, puesto que son parte del numerador entero. Entonces nosotros lo escribimos de esta forma y es otra manera también de expresar nuestro resultado. Cualquiera de las dos es correcta. Sin embargo, dependiendo qué se nos pida o cómo se nos pida, tendremos que expresar nuestro resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuemos con otros ejercicios. Tenemos ahora el ejemplo número 9, correspondiente al número 44 de nuestro problemario. Este ejercicio en lo particular requiere una atención muy adecuada y habilidad matemática para su solución, debido a que no es una solución convencional y el ejercicio tampoco es un ejercicio convencional o común. Es un tanto complicado desde el hecho mismo de tener en consideración el uso de raíces, por ejemplo una raíz en un numerador, y de tener una potencia como raíz, lo que indica, o mejor dicho implica, que en su solución no encontraremos como tal pues números enteros, sino más bien números irracionales, y es ahí de donde nosotros partimos para pensar que durante su ejecución en su procedimiento para llegar a la derivada tengamos que utilizar diferentes artificios de los que ya hemos echado anteriormente mano para que tengamos una solución adecuada y, bueno, convincente.
tenemos que tener muy en cuenta entonces todas estas consideraciones para empezar a derivar. El caso se presenta como un b a la n, donde la primera expresión racional o de fracción, bueno, pues implica que tenemos una constante que es a. Inmediatamente después tenemos la expresión v y finalmente tenemos la expresión n. Entonces nosotros concluimos que la expresión que tenemos aquí es a por b a la n. Y bueno, pues vamos a empezar a desarrollar lo que es la derivada, escribiendo primeramente f' de x como lo hemos venido haciendo anteriormente, y vamos a ver qué sucede. Primeramente, a se va a escribir exactamente igual, en un paréntesis, para no confundir el uso del signo. El signo le corresponde a esta expresión. Por n, como lo indica nuestra fórmula, por n, por v, a la n menos 1, n menos 1, por la derivada de b. Muy bien, sabemos que la derivada de b no tiene mayor dificultad. 6 por menos 2, menos 12. X menos 2 menos 1, x menos 3. Menos 12, x a la menos 3. Más 3 por 4, 12. X 4 menos 1, cubo. Bien, hasta este momento nosotros podemos decir que ya hemos derivado. Y lo siguiente será desarrollar simplemente el álgebra y la aritmética, como anteriormente lo hemos estado haciendo en otros ejercicios. Bien, multipliquemos entonces las raíces. Raíz cúbica de 5 por raíz quinta de 7, y lo escribimos como numerador, dado a que tenemos numerador por numerador. Esta raíz es como si la tuviéramos sobre 1. Raíz por raíz, y 6 por 1, 6. Menos por más, menos. Muy bien. Continuando con lo que tenemos aquí, ahora menos 3, convendría que lo escribiéramos como un denominador con exponente pues positivo. Entonces, como esta expresión no tiene una potencia fuera del paréntesis, bueno, pues la acomodamos como lo hemos hecho anteriormente aquí al centro, para que pueda multiplicar a la expresión que en este caso es aritmética y que nos pueda facilitar un poquito más lo que sería el resultado de nuestra derivada. Bien, y vamos a multiplicar a la expresión que tiene la potencia, en este caso, de la raíz de 7, raíz quinta de 7, menos 1. Pero observa algo aquí. Observa que cuando la movimos, los términos cambiaron e incluso cambiaron de signo. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Para que quedemos conformes con una respuesta adecuada, si nosotros teníamos originalmente la raíz quinta de 7 menos 1, y después sabemos que va a ser utilizada con la regla del recíproco al cambiar de lugar al denominador, eso involucraría que el signo cambia, es decir, que estaríamos multiplicando por un signo negativo. En este caso diríamos que menos por la raíz quinta de 7 menos 1 debería estar en lugar de esta expresión que tenemos aquí. Pero en el momento que multipliquemos el signo, bueno, nos daremos cuenta entonces de que la expresión que vamos a tener ahora será menos raíz quinta de 7 más 1. Y si nosotros acomodamos correctamente primero el término positivo, bueno, pues tenemos 1 menos la raíz quinta de 7. Con lo cual nosotros estaremos observando que esta expresión corresponde a la que tenemos aquí. Es exactamente la misma, pero obviamente
con el signo negativo que le correspondía cuando cambió de lugar. Simplemente lo multiplicamos y es por eso que los signos cambian. Cuando tú veas expresiones como estas, lo único que tendrás que hacer es cambiarlos de lugar. Y con eso se entiende que los signos han sido multiplicados. En este caso, el signo negativo indica que cambió de lugar y por eso es que tenemos esa expresión. Son algunas cuestiones que ustedes como estudiantes llaman trucos, pero que de truco no tiene nada, más bien sí de algunos procesos que tenemos que considerar. Bueno, observada esta situación, podemos continuar entonces con los procedimientos que nos hacen falta para terminar de derivar. Y ahora observamos que tenemos lo que anteriormente habíamos obtenido, el producto que no lo hemos manipulado para nada, y esta expresión que nosotros tenemos aquí, la expresión central, la vamos a multiplicar por este 1. Recuerda, es que esta expresión es como si de inicio estuviera sobre 1. Por eso es que estamos multiplicando todo esto por 1 y nos queda como un numerador, mientras que su 1 de denominador multiplica y se sigue conservando. Bien, hasta este momento no llevamos mayor dificultad. Para que esto sea mucho más sencillo de resolver, bueno, pues ahora observa aquí también algo. Ese término x al cubo indica que aquí hay una fracción y que nos conviene entonces resolver por producto cruzado al poner aquí un 1. Sabemos que el producto cruzado es 12 por 1, x al cubo por 2x al cubo, muy bien, sobre x al cubo. Recuérdalo, 12 por 1, 12 por 1, y tenemos 12x al cubo aquí de esta manera, ¿de acuerdo? Yo lo quise colocar de esta manera ya positiva para que no tuviéramos mayor problema, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Mira, 12x al cubo por x al cubo lo tenemos aquí positivo, menos 12 por 1, bueno, pues menos 12, no tenemos mayor dificultad, x al cubo por 1, x al cubo, y esta expresión la ponemos sobre 1, como se observa aquí abajo, para poder aplicar la regla del sándwich. Bien, una vez ya hecho esto y sabiendo que podemos aplicar dicha regla del sándwich, pues procedemos a hacerlo. Ya multiplicamos y sabemos que x al cubo por x al cubo es x sexta. Y de una vez aquí factoricé. Si te queda la duda de por qué tenemos 12 por x sexta menos 1, eso se debe a que aquí tenemos 12x sexta menos 12. Y el 12 al ser un término común, bueno, pues multiplica. 12 multiplica primero a x sexta menos 1. 12 por x sexta, bueno, pues 12x sexta, 12 por menos 1, bueno, pues sigue siendo entonces menos 12. Y es así como lo escribimos para que se observe que tenemos esta expresión aquí. Bien, ahora multiplicamos también lo que es 1 por ese término y obtenemos 12x sexta menos 1. Este 1 que colocamos simplemente para poder ocupar, que empleamos para poder ocupar la ley del sándwich, bueno, pues nos da este resultado. Y ahora tenemos medios por medios que multiplicamos para obtener este resultado. Muy bien, entonces no tenemos mayor problema. Para terminar nuestro ejercicio, si podemos realizar algunas divisiones o algunas operaciones de producto, pues tendríamos que hacerlo. Para este ejercicio, este ejemplo, podemos observar que este 12 se puede dividir directamente entre el 6. Al haber productos y no haber como tal sumas y restas, podemos hacerlo. 12 entre 6 es 2, que es esta cantidad que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Menos, porque desde el principio tenemos el signo negativo. Sabemos que los números enteros van al principio, después los racionales, de x sexta menos 1 sobre x al cubo, que multiplica al binomio con esta potencia compleja. Bueno, no podríamos resolver esto ya de una manera distinta. Tendríamos que utilizar decimales y quedamos que la regla es no utilizarlos a menos de que fuera terrible y tremendamente necesario. Para el ejemplo que acabamos de ver,
lo ideal sería llegar a esta expresión, que sigue siendo demasiado compleja, pero que es ideal. Ideal porque en un momento dado hemos simplificado y utilizado todas las reglas del álgebra, de la aritmética y la fórmula v a la n, que nos lleva a concluir que este es el resultado más adecuado. Bueno, pues hemos llegado a las últimas expresiones, los últimos ejemplos, para que ustedes puedan resolver los casos de v a la n más comunes, que muchas de las veces aparecen en expresiones mucho más complejas también. Vamos a ver el ejemplo 10 y el ejemplo 11, de manera que puedan ser claros para ustedes y puedan resolver la mayoría, por no decir que todos los ejercicios de esta sección, la cual se comprende por 62 ejercicios básicos. En el caso número 10, el ejemplo 10, que corresponde al número 53 de su problemario, tenemos la expresión f de x igual a menos la raíz novena del binomio menos 1 octavo de x a la menos 2 más 5 tercios de x a la menos 1 elevada a la menos 4 novenos. Bien, a estas alturas del partido podemos ya reexpresar fácilmente, sin mayor problema, nuestra raíz en modo fraccionario. Recuerda que esto es necesario dado que v a la n comúnmente se disfraza, a veces no aparece tan clara como en la fórmula, y nosotros tenemos que averiguar de qué manera se puede parecer a la expresión para poder utilizar la fórmula. En este caso tenemos menos 4 novenos de el radicando y expresamos con esta potencia fraccionaria. Inmediatamente después, bueno, pues podemos aplicar ya nuestra fórmula. En ese momento decimos que es f' de x, ya estamos derivando, menos 1. Recuerda que cuando tienes un signo negativo, tal cual es como si fuera la unidad, menos 1 por n menos 4 novenos por v a la n menos 1 por la derivada de b. Recuerda que siempre al final, si eres observador, en tu formulario te darás cuenta que se encuentra la derivada del término b o del término u, según corresponde al caso. Y así para la mayoría de nuestras fórmulas es como vamos a estar trabajando. Una vez de que ya tenemos la expresión y los términos necesarios para derivar, pues comenzamos simplemente por el hecho de realizar la aplicación de la fórmula y después únicamente acomodar los términos aritméticamente y algebraicamente. Vamos entonces ahora simplemente a realizar las operaciones por conveniencia. Menos por menos más 4 novenos, que ahora va a multiplicar al término. Acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Al término que teníamos como db, lo movemos al centro porque no tiene potencia fuera del paréntesis, lo cual nos permite, pues bueno, realizar las operaciones de producto. Y tenemos el binomio elevado a la menos 4 novenos menos 9 novenos. Recuerda que menos 1, en este caso en fracción, lo cambiamos por una fracción unitaria para que sea más fácil de resolver. Entonces, menos 4 novenos menos 9 novenos nos da por resultado menos 13 novenos. Multiplicamos. En este caso, podrás darte cuenta que al multiplicar primeramente en esta parte, bueno, pues el 4 con el 4 se anula y tienes un noveno. Por eso es que aquí tenemos un noveno con denominador x al cubo. Ahora también podemos multiplicar de manera que tengamos 4 por 5, que nos da este 20, y 3 por 9, 27, conservando en el denominador a x cuadrada. Bien, con esto pues pudimos resolver este producto sin mayor dificultad. Ahora, ten en cuenta algo muy importante. En este caso, estas expresiones podríamos reexpresarlas como si estuvieran sobre la unidad. Por lo tanto, si tenemos menos 13 novenos como potencia negativa, va a pasar al denominador. Este 1 que tenemos aquí sigue aquí, pero lo vamos a escribir de tal manera, bueno, que ahora el signo negativo se hace positivo al pasar al denominador,
por la ley del recíproco, la del inverso fraccionario, en este caso con signo negativo. Obviamente el número 1 no se escribe, por lo tanto en la parte de arriba, en la parte del numerador, seguimos conservando esta diferencia. Así es como comúnmente se debe trabajar. Ahora, una vez ya que hicimos esto, podemos realizar el producto de manera cruzada. En el producto cruzado que nosotros tenemos en la parte del numerador, sabemos que se realiza de esta manera. 1 por 27x cuadrada, bueno, pues 27x cuadrada. 9x al cubo por 20, 180x al cubo, y conservamos el signo negativo. 9x cúbica por 27x cuadrada nos da 243 de x quinta, puesto que cuando multipliques, en este caso, potencias de base igual a la n por a la m, la base se conserva y los exponentes se suman. Por eso es que tenemos en este caso x al cubo por x cuadrada, pues bueno, x quinta, como lo observas aquí. Muy bien. Ahora, en el siguiente caso, pues bueno, la raíz la vamos a expresar como tal. En este caso es una raíz novena y el radicando se encuentra a la 13ª potencia. Para que podamos resolver esto, o mejor dicho, podamos simplificarlo, conviene que escribamos la raíz sobre 1, de tal manera que ahora podamos tener el producto de extremos por extremos y tengamos medios por medios. En este caso, 27x al cuadrado menos 180x al cubo por 1 nos sigue dando exactamente lo mismo, pero al ser extremos van en la parte del numerador, mientras que 243x quinta por la raíz novena, al ser medios, van en la parte del denominador, y conviene que 243x quinta esté en un paréntesis indicando el producto, pero igual no es tan necesario el hecho de escribir el paréntesis. Por conveniencia yo lo escribo. Habrá algunos textos donde no se escriba o algunos autores no lo utilizarán. Sin embargo, no tiene ningún problema el escribirlo o no escribirlo cuando sea un producto bien marcado. Y es así como llegamos al final de este ejercicio. Lo que está enmarcado sería el resultado final. Claro, podemos hacer algunos otros movimientos, por ejemplo, 243x quinta, ingresarlo al radicando, pero no tendría tanto caso. Lo podemos dejar de esta manera porque supongamos que en alguna situación tenemos una operación mucho más compleja, como en las ecuaciones diferenciales, donde tenemos que reducir términos y nos conviene tenerlos expresados siempre como factores. Bien, ahora vamos a terminar este tutorial con el ejemplo número 11, que corresponde al número 60 de nuestro problemario. El ejemplo se presenta como f de x, que es igual a 1 sobre la raíz de 7 multiplicando a la raíz cuadrada de 28 sobre la raíz novena, con radicando 5x al cubo más 8x cuadrada más x al cuadrado. Bien, en este caso hice unos movimientos, puesto que estamos aplicando propiedad conmutativa, que recuerda, indica el orden de los factores, no altera el producto, e hicimos un pequeño cambio. El 28 lo movimos a esta parte, mientras que el 1 lo movimos hacia acá, y no hemos alterado en nada nuestro ejercicio, sigue siendo exactamente el mismo. Simplemente aplicamos una propiedad conmutativa. ¿Para qué? En este caso observarás que tienes dos raíces. La raíz de 28 sobre la raíz de 27. Vale la pena recordar en este momento entonces una ley de los radicales, aquella que nos dice que si tenemos una raíz con índice n de a sobre una raíz de índice n de b, se puede simplificar a una sola raíz. La raíz de a sobre b
con índice n. Muy bien, ya sea entonces que nosotros vayamos de la primera expresión o de la segunda a la primera. Según se nos presente el caso y la necesidad por conveniencia, es que utilizaremos esta propiedad. Por lo tanto, si nosotros observamos en nuestro caso específico, tenemos la raíz de 28 sobre 7. La raíz de 28 sobre 7, entonces tenemos que 28 sobre 7, al simplificar, aplicando la propiedad, es la raíz de 4. Muy bien. Entonces, procedemos a escribirla como tal, raíz de 4. Y en este momento sabemos que la raíz de 4 corresponde a 2. Muy bien, 2 por 1. 2 por 1 para obtener este 2. 2 por 1. Es como si estuviéramos multiplicando de esta manera 1 por raíz de 4. En este caso es 2 por 1. Y menos 2 novenos. Esto dado a que la raíz como tal, como la tenemos aquí, la estamos subiendo de denominador a numerador. En el momento en el que está subiendo, por lo tanto, la expresión se hace negativa. Recuérdalo, sin ningún problema, es que lo tenemos de esta forma y con ello hemos logrado reexpresar todo lo que anteriormente teníamos en la función por algo más sencillo. 2 que multiplica a la expresión del trinomio 5x al cubo más 8x al cuadrado más x elevada a la menos 2 novenos. Por lo tanto, claramente podemos identificar ya a los términos a, que es la constante 2, a v, que es 5x al cubo más 8x al cuadrado más x, y a n, que es menos 2 novenos. Y procedemos a utilizar nuestra fórmula v a la n. 2 por menos 2 novenos por v a la n menos 1 por la derivada de v. Recuerda, siempre la derivada al final, y esto sucederá en todas las fórmulas que de ahora en adelante verás. Todas tienen ya sea el término dv o du según se presente el caso. Siempre lo manejaremos de manera conveniente para multiplicar y para reducir. En este caso, nosotros tenemos ya 2 por menos 2, menos 4 novenos, multiplicando la expresión que nosotros tenemos al final no tiene potencia. Por lo tanto, la podemos mover, como lo hemos hecho ya en repetidas ocasiones, al centro para poderla multiplicar, mientras que la que sí tiene, en este caso, potencia la dejamos al final. Finalmente nosotros multiplicamos de tal manera que el 4 va a multiplicar a cada uno de los términos. No lo olvides. Por propiedad distributiva y asociativa es que lo hacemos de esta manera. Por propiedad distributiva, el 4 se distribuye por todos. Y en el momento de asociar, bueno, pues es con cada uno también. Por lo tanto, 4 por 15, 4 por 16 y 4 por 1. Podemos ver en esta sección, vamos a ver que hay un errorcillo aquí de dedo, que hemos encontrado algunos cuantos en algún momento, pero que también nos sirven para entender un poco mejor algunas veces lo que estamos haciendo, dado los pasos que estamos llevando a cabo. En este caso, nosotros no tendríamos aquí 600, tendríamos en todo caso 60. 15 por 4, 60. 60x cuadrada. 4 por 16, 64. Y 4 por 1, 4. La expresión del trinomio a la menos 11 novenos, bueno, la bajamos al denominador y la reexpresamos como raíz. En el denominador fuera también ya encontrábamos a 9, que lo tenemos aquí, y el signo negativo lo seguimos conservando sin mayor problema. Una vez hecho esto, bueno, este es nuestro resultado. Lo tenemos que entender de esta manera sin mayor problema para que nosotros podamos resolver una serie más de ejercicios
que estaremos encontrando de una manera un poco más compleja, pero que no sea útil. Nuestros resultados en este momento pudieran ser muy extensos. En algunos casos son mucho más sencillos, en otros casos son mucho más complejos. Sin embargo, el proceso de derivación, como te habrás dado cuenta, pues consiste en dos pasos fundamentales: identificar la fórmula adecuada para poder resolver el ejercicio y utilizar adecuadamente los principios del álgebra y de la aritmética, que durante este tutorial fui insistente con ellos, puesto que solamente esta habilidad es la que nos permite simplificar. El proceso de derivación termina en el momento de aplicar la fórmula. Lo demás es álgebra. Ten en cuenta eso. Ocupa tus formularios de fracciones, ocupa tu formulario de los errores más comunes para que puedas distinguirlos, y obviamente algunos de trigonometría. Recuerda leyes de logaritmos, identidades trigonométricas y ángulos notables. Muchas de las veces son necesarios para poder resolver los ejercicios o bien poderlos simplificar. Pues bueno, hasta aquí este pequeño tutorial, espero que les sirva y esperemos también que en los próximos quede mucho más claro y entendible lo que es el tema de la derivada.